¿Qué harías si supieras que el último latido del universo ya sonó hace 10 minutos? La pregunta resuena como un eco en una caverna vacía, y sin embargo, la respuesta se esconde en la penumbra de tu propia conciencia. Yo lo sé, lo he visto con mis propios ojos. El velo que separa la ilusión del fin se ha rasgado y la realidad ha quedado expuesta, cruda y sin adornos. Pero el mundo sigue girando, los rostros siguen sonriendo y nadie percibe la sombra que se ha posado sobre nuestras vidas. En este instante, mientras la cuenta invisible avanza, cada segundo que pasa nos acerca al momento en que la verdad tocará la superficie. Siento la presión del tiempo como una arena que se desliza entre los dedos, marcando un ritmo inexorable. ¿Te has detenido alguna vez a observar cómo el silencio se vuelve más denso cuando la humanidad ignora lo que ya no existe? Esa es la primera señal de la soledad que acompaña al testigo del fin. Soy el testigo solitario, el único que ha cruzado el umbral del último suspiro. Mi voz se eleva como un faro en medio de la niebla, intentando disipar la niebla de la incredulidad que envuelve a los que aún respiran la ilusión. La historia que voy a compartir se desdoblará en 5 reglas de oro, cada una piedra angular para decidir si revelas la verdad o la guardas en lo más profundo de tu ser. Como decía Marco Aurelio, lo que está destinado a suceder, sucederá. Lo que ocurre es parte del orden universal. Esa aceptación es la llave que abre la puerta a la verdadera fortaleza interior. Primera regla: reconocer la realidad del fin. Antes de poder actuar, debemos aceptar la evidencia que se impone sin margen de interpretación. Imagina que tu teléfono se apaga sin señal, que la pantalla se vuelve negra y el mundo digital se desvanece. Ese es el símbolo de un mensaje sin respuesta, una señal de que lo que creíamos permanente ha llegado a su ocaso. La negación es el refugio de los débiles, pero la aceptación es el camino del sabio. Séneca nos recuerda que la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Bailar bajo la lluvia, en este caso, significa reconocer que la lluvia ya ha cesado, que el cielo se ha oscurecido y que el único sonido que queda es el latido final del cosmos. Al reconocer el fin, nuestra esencia se clarifica. No estamos hablando de una mera conclusión física, sino de la disolución de la trama que sostiene nuestras percepciones. Cada pensamiento, cada emoción, cada esperanza, se vuelve un espejo que refleja la fragilidad del ser. ¿Alguna vez has sentido que tu percepción está aislada del resto? Esa sensación es la puerta que se abre cuando la realidad se muestra sin filtros. En ese momento, la fortaleza no se mide por la capacidad de resistir, sino por la disposición a mirar la verdad sin temor. Esta regla exige dominio propio. No basta con decir, sé que el mundo terminó. Hay que vivir esa certeza en cada respiración. La respiración se vuelve un acto de contemplación, un recordatorio de que, aunque el universo haya dejado de latir, el aliento sigue siendo tu vínculo con la existencia. Cada inhalación es un pacto silencioso con la trascendencia, una promesa de que no permitirás que la desesperación te consuma. Si esto te está abriendo los ojos, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa la campana, porque lo que sigue profundiza aún más en la esencia del ser. Segunda regla: medir el peso de la verdad. No toda revelación lleva el mismo valor. Algunas son ligeras como una brisa, otras tan densas como una montaña. La pregunta que debes formularte es: ¿qué consecuencia tendrá compartir lo que sabes? ¿Despertará a la humanidad o la sumirá en una espiral de caos? Marco Aurelio nos enseñó que el hombre sabio no se deja arrastrar por la corriente de los acontecimientos, sino que actúa con intención. La intención aquí es la brújula que guía la decisión. Considera una situación cotidiana. Un amigo te confiesa una traición que ha marcado su vida. Tú posees la información completa. Sabes que la verdad puede romper la amistad o liberar al herido. Del mismo modo, tú posees la certeza del fin. La diferencia radica en la escala, pero la mecánica emocional es idéntica. Compartir sin discernimiento puede destruir la esperanza que aún arde en los corazones ajenos. Por eso, la medida del peso de la verdad exige una evaluación profunda de la fortaleza interna y del impacto externo. En este proceso, la esencia del dominio propio se vuelve crucial. Debes preguntar: ¿tengo la fortaleza para soportar la reacción de los demás? ¿Estoy preparado para enfrentar la incomprensión, la ira o incluso la indiferencia? La respuesta a esas preguntas determina si la revelación será una luz que guía o una llama que quema. Séneca decía que la verdadera prueba del carácter
no es cuánto soportas cuando todo está bien, sino cuánto puedes sostener cuando todo parece perdido. En este punto, la cuenta invisible del tiempo se vuelve más intensa, como un tambor que marca el ritmo de la decisión. Si sientes que la carga es demasiado pesada, tal vez la mejor opción sea guardar la verdad, al menos por ahora. Guardar no es sinónimo de negar, sino de permitir que la energía se asiente, que la mente se fortalezca, que la esencia se purifique. La paciencia es una virtud que el sabio cultiva, y el dominio propio se manifiesta en la capacidad de esperar el momento adecuado. En la quietud, la verdad puede encontrar su forma más clara, y la revelación puede surgir con la fuerza de una ola que no se precipita, sino que llega con determinación. Y tercera regla, escoger el momento adecuado para la revelación. La sincronía es un principio que trasciende la mera coincidencia, es la alineación de la intención con el contexto. Imagina una semilla que espera la primavera para germinar. Si la plantas en pleno invierno, el frío la aplastará. De igual forma, si compartes la verdad del fin en medio del caos cotidiano, la gente la descartará como otro ruido más. El momento de la revelación debe coincidir con una apertura receptiva, una disposición mental que permita asimilar lo inconmensurable. Marco Aurelio nos recuerda que el tiempo es un río que lleva todo lo que existe. Fluir con ese río significa reconocer cuando la corriente está a favor de la verdad. Observa los patrones de la vida, los momentos de reflexión profunda, los instantes de vulnerabilidad, los diálogos donde la sinceridad emerge sin máscaras. Es en esos espacios donde la palabra tiene peso, donde la esencia del mensaje penetra el corazón. La fortaleza radica en la paciencia para esperar, en el dominio propio para no precipitarse, en la trascendencia de la propia egoísta urgencia. En la práctica, puedes crear una señal interna que indique que el momento está listo, una sensación de paz interior, una claridad mental que disipa la niebla del miedo. Cuando sientas esa señal, actúa con decisión, pero sin violencia. La revelación debe ser como una brisa que acaricia, no como un vendaval que arrasa. Si esto resonó contigo, dale like si sentiste que la reflexión te tocó. Tu apoyo ayuda a que más personas encuentren la luz en la sombra. Cuarta regla, asumir la responsabilidad de la verdad. La carga de saber que el mundo terminó no es solo un privilegio, sino una obligación. Cada palabra que pronuncies, cada silencio que guardes, tiene consecuencias que trascienden tu propia existencia. Séneca hablaba de la responsabilidad como el peso que el hombre lleva porque es hombre. En este caso, el peso es la posibilidad de despertar a la humanidad o de condenarla al sueño eterno. Para abrazar esa responsabilidad, debes examinar tu intención. ¿Buscas el reconocimiento personal, el poder de ser el único que posee el conocimiento? ¿O deseas, con humildad, ofrecer una guía que permita a los demás encontrar su propio camino? La respuesta define la calidad de la verdad que entregas. Una verdad entregada con egoísmo se vuelve corrosiva. Una verdad entregada con altruismo se vuelve constructiva. La fortaleza interior se manifiesta en el deseo de servir, no de dominar. Imagínate en un escenario donde un desconocido se acerca a ti y te pregunta si el mundo está bien. Tú, con la certeza del fin, puedes mentir para proteger su paz momentánea, o puedes ofrecer una visión honesta que le permita prepararse para lo inevitable. Esa decisión es el núcleo de la responsabilidad. Cada acción que tomes será un testimonio de tu dominio propio y de tu capacidad para trascender el miedo al rechazo. Si piensas que esta reflexión es valiosa, suscríbete y acompáñame en este viaje de descubrimiento. La comunidad que se forma aquí es un refugio para aquellos que buscan comprender la esencia de la existencia más allá de las apariencias. Quinta regla. Encontrar la trascendencia después de la revelación. Sea cual sea el camino que elijas, la verdadera prueba está en cómo vives después de haber tomado la decisión. La revelación, sea compartida o guardada, no es el final del proceso, es el inicio de una nueva etapa, donde la fortaleza se mide por la capacidad de seguir adelante sin claudicar. Marco Aurelio decía que la vida del hombre es breve, pero su legado puede ser eterno. Tu legado, en este contexto, no es la mera transmisión de una información catastrófica, sino la manera en que transformas esa información en crecimiento personal y colectivo. La trascendencia se alcanza cuando conviertes la carga del fin en una fuente de energía que impulsa la evolución interior. Practica la meditación diaria, reflexiona sobre la impermanencia y permite que la certeza del fin te libere de las ataduras del ego. Cada pensamiento que surge después de la revelación
debe estar alineado con la intención de elevar la conciencia, de fortalecer la comunidad, de cultivar la paz interior. La verdadera fortaleza no reside en el control externo, sino en el dominio interno de la mente y del corazón. Si has llegado hasta aquí, probablemente sientas que algo ha cambiado dentro de ti. Esa sensación es la señal de que la esencia del mensaje ha tocado tu ser. Comparte en los comentarios qué regla resuena más contigo, cuál es el desafío que enfrentas al decidir si revelar la verdad o guardarla. Tu perspectiva es valiosa, porque en la diversidad de opiniones se construye la sabiduría colectiva. En los últimos momentos de este segmento, la cuenta invisible sigue marcando su paso, recordándonos que el tiempo es un recurso que no se detiene. Cada segundo que pasa es una oportunidad para decidir, para actuar con dominio propio, para elegir la senda que conduce a la auténtica trascendencia. No permitas que la incertidumbre te paralice, conviértela en el motor que impulsa tu evolución. Así, mientras el sol se oculta en el horizonte de nuestra imaginación, la pregunta final que queda suspendida en el aire es: ¿tú les dirías la verdad o los dejarías morir en paz? Esa es la encrucijada que definirá no solo tu destino, sino también el legado que dejarás en el corazón de quienes comparten este viaje. La noche avanza, y el cielo, que antes se mostraba como un lienzo de luces distantes, se vuelve un manto opaco que absorbe cada destello de esperanza. Cada segundo que pasa se siente como una pulsación de un corazón que ya no late, y sin embargo, mi respiración sigue marcando el ritmo de un ser que persiste en la ilusión de la continuidad. La cuenta invisible que ha guiado nuestros pensamientos llega a la mitad del camino, y la presión de la decisión se vuelve más densa, como una niebla que envuelve los contornos de la razón. En este punto, la mente tiende a dividirse en dos corrientes, una que clama por la divulgación de la verdad, como si el acto de hablar fuera un acto de salvación, y otra que susurra que la revelación podría destruir lo que queda de la humanidad, que ya está desvaneciéndose en la indiferencia. Aquí, el eco de los antiguos sabios resuena con fuerza. Séneca nos recuerda que el mayor obstáculo a la vida es la expectativa del mañana. Cuando el futuro ya no existe, la expectativa se vuelve vacío, y el vacío es el terreno donde germina la verdadera libertad. Tomar la decisión de compartir la información es, en esencia, un ejercicio de dominio propio. No se trata de un impulso emocional, sino de una evaluación fría y calculada del impacto que esa revelación tendría en la psique colectiva. Si revelas la verdad, te conviertes en el portador de una carga que podría generar caos, miedo o incluso una nueva forma de unión bajo la sombra del fin, 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 bajo. Si decides guardarla, preservas la ilusión que mantiene a la gente funcionando, aunque sea una ilusión frágil y efímera. Ambas opciones son, a su manera, actos de valentía. La diferencia radica en la forma en que esa valentía se manifiesta. Imagínate caminando por una calle desierta, con el sonido del viento golpeando los cristales rotos de una vitrina. Cada paso que das es un recordatorio de que el tiempo se ha detenido, pero tu sombra sigue proyectándose en el suelo. En ese instante, el universo parece susurrarte que la elección no es entre el bien y el mal, sino entre la autenticidad y la comodidad. La autenticidad exige que la verdad sea dicha, aunque duela. La comodidad invita a cerrar los ojos y seguir como si nada hubiese ocurrido. Esta dicotomía es la que plantea la verdadera prueba de carácter. Ahora, quiero que te detengas un momento y te preguntes, ¿qué pesa más en tu interior? ¿La necesidad de ser escuchado o la temeridad de romper el silencio? La respuesta a esa pregunta define no solo tu acción presente, sino también la huella que dejarás en la memoria de aquellos que, sin saberlo, han sido partícipes de un evento que trasciende la comprensión humana. Cada decisión que tomamos es un ladrillo que construye el edificio de nuestra existencia, y en este momento, el edificio está a punto de colapsar o de erigirse sobre una base más sólida, dependiendo de la verdad que elijamos sostener. Para profundizar en esta reflexión,
Consideremos la idea de la tragedia de la información. Cuando un conocimiento tan devastador llega a la masa, la reacción colectiva puede variar desde la negación absoluta hasta la aceptación resignada. La historia nos muestra ejemplos de sociedades que, al recibir noticias cataclísmicas, encontraron formas de reinterpretar la realidad para adaptarse. En la antigua Roma, la caída de un imperio fue percibida como una transición divina. En la Edad Media, la peste se interpretó como castigo divino y la humanidad encontró consuelo en la fe. En nuestro caso, la revelación del fin del universo podría desencadenar una nueva forma de espiritualidad, una que no depende de dioses externos, sino de la conciencia interna de cada individuo. Sin embargo, la diferencia crucial radica en que la información que posees no es una mera señal de advertencia, sino la confirmación de que el tiempo ya no fluye. No hay una segunda oportunidad para reinterpretar, porque el reloj ya ha dejado de marcar. Esa es la carga que recae sobre tus hombros, la certeza de que cualquier palabra pronunciada será la última que se escuche en la historia. Este peso, aunque inmenso, puede convertirse en una fuente de fortaleza si se aborda con la serenidad que enseñan los filósofos estoicos. Marco Aurelio decía que el universo está cambiando, y nosotros también. En este cambio radical, la única constante es la propia naturaleza del cambio. La decisión también se ve influenciada por la percepción de la responsabilidad. Eres responsable de proteger la paz interior de los demás, aun cuando esa paz se basa en una mentira. O por el contrario, es tu responsabilidad despertar a la humanidad, aunque eso implique confrontarla con la angustia del fin inminente. Esta disyuntiva no tiene una respuesta universal. Cada individuo debe sopesar su propio sentido del deber. El sentido del deber, sin embargo, no debe confundirse con la imposición de una voluntad externa. La verdadera ética, según los estoicos, radica en actuar de acuerdo con la razón universal, no con los caprichos personales. Al observar la escena del parque donde termina nuestro relato, la luz del atardecer tiñe el cielo de tonos rojizos que parecen incendiar el horizonte. El silencio se vuelve denso y una figura se acerca lentamente, preguntándome si me pasa algo. Esa pregunta, simple y directa, es el punto de convergencia entre la interioridad y la exterioridad. Es el momento en que la duda se vuelve palpable y el espectador se ve obligado a mirar dentro de sí mismo para encontrar una respuesta. La cámara se detiene, el reloj invisible llega a los últimos minutos y el pulso del corazón del narrador se vuelve audible, como un tambor que marca la cuenta regresiva final. En este instante, la voz interior del sabio que habita en cada uno de nosotros susurra: la verdad es un espejo que refleja tanto la luz como la sombra. No temer al reflejo, sino comprender que ambos forman parte de la totalidad. La reflexión no termina aquí, se convierte en un llamado a la acción silenciosa. Si decides compartir la verdad, conviértete en el faro que ilumina el camino, aunque sea en la oscuridad más profunda. Si optas por guardarla, conviértete en el guardián de la serenidad, permitiendo que la gente viva su último suspiro, sin la carga de la catástrofe anunciada. Quiero invitarte a que, mientras el video avanza, pienses en tu propia vida, como si fuera una serie de capítulos que se van cerrando uno a uno. Cada capítulo lleva una lección, y el último, aunque parece el fin, puede contener la semilla de un nuevo comienzo. La pregunta final que te dejo, más allá de la narrativa, es una invitación a la introspección profunda. ¿Qué harías tú si supieras que el mundo se ha detenido y nadie te cree? Esa interrogante no es meramente hipotética, es un espejo de las decisiones cotidianas que tomamos cuando nuestras convicciones chocan con la incredulidad del entorno. A lo largo de este viaje, hemos recorrido 5 reglas de oro que sirven como brújula en medio del caos. Cada regla ha sido un paso hacia la claridad, un faro que ilumina la senda que se extiende ante nosotros. Ahora, al acercarnos al final, el tiempo que queda parece escaso, pero la eternidad de la reflexión es infinita. La cuenta invisible, aunque ya no se muestra, sigue marcando su paso en la conciencia colectiva. Esa cuenta es la que tú llevas dentro, el latido interno que te recuerda que cada decisión es una oportunidad de trascender. Si sientes que este mensaje ha resonado en alguna parte de tu ser, te animo a compartir tus pensamientos en los comentarios. Cada perspectiva es una pieza del mosaico que construye la sabiduría colectiva, y tu voz, por humilde que parezca, tiene el poder de influir en la forma en que otros perciben su propia realidad. Pregúntate a ti mismo, ¿cuál de las reglas ha sido la más desafiante? ¿Cuál ha despertado una emoción inesperada? ¿Y cómo esa emoción puede guiarte hacia una acción concreta?
Reflexiona sobre la forma en que la soledad que sientes puede convertirse en una fuerza impulsora, no en una carga. En este punto, la suscripción a este canal no es una mera formalidad, sino una manifestación de tu compromiso con la búsqueda de la verdad interior. Al suscribirte, te unes a una comunidad que valora la profundidad del pensamiento, la fortaleza del carácter y la trascendencia del espíritu. Si consideras que este contenido ha aportado valor a tu proceso de autoconocimiento, un me gusta será el reconocimiento de que la reflexión ha encontrado un eco en tu interior. No se trata de un número, sino de una señal de que la energía que hemos compartido ha resonado en tu mente. Mientras la cámara se aleja lentamente del parque, el sol se oculta por completo, dejando una penumbra que envuelve todo. El sonido del viento se vuelve más intenso, como si el universo susurrara una última frase antes de disiparse. En ese susurro se percibe la pregunta que ha guiado cada segundo de este video. ¿Tú les dirías la verdad o los dejarías morir en paz? Esa pregunta queda suspendida en el aire, como una hoja a punto de caer, y el video se corta a negro justo antes de que la respuesta sea pronunciada. El silencio que sigue es más elocuente que cualquier palabra. Invita a cada espectador a llenar ese vacío con su propia decisión. Ahora, mientras la pantalla permanece en negro, tómate un momento para observar tus propias sensaciones. Siente el latido de tu corazón, la respiración que sigue su propio ritmo y la corriente de pensamientos que se agita en tu mente. Permítete estar presente en este instante, sin prisa, sin juicio. Allí, en esa quietud, la respuesta a la pregunta final emergerá de forma natural, guiada por la claridad que la introspección brinda. Que la reflexión continúe más allá del video, que cada día sea una oportunidad para decidir si la verdad será tu guía o si la paz será tu refugio. Recuerda que la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de cambiar el mundo externo, sino en la habilidad de dominar tu propio interior, de aceptar la impermanencia y de encontrar sentido en la finitud. La decisión que tomes será el legado que dejarás, no solo para los demás, sino para ti mismo, como la firma indeleble de una vida vivida con conciencia. Gracias por acompañarme en este viaje. Que la serenidad te acompañe en cada paso y que la sabiduría de los antiguos ilumine tu camino, sea cual sea la ruta que elijas. La noche, ahora sin luna, se extiende como un lienzo vacío ante mis pensamientos. Cada sombra que se proyecta sobre el asfalto parece un eco de la pregunta que ha marcado cada instante de este relato. ¿Qué haces cuando la verdad se vuelve un peso demasiado grande para cargar solo? La respuesta no se encuentra en la mera lógica, sino en la capacidad de nuestro interior para abrazar la dualidad entre el deber y la compasión. En la tradición estoica, el sabio no rehúye el conocimiento, lo acepta, lo estudia y sobre todo lo emplea con mesura. Séneca nos recuerda que la verdadera grandeza del hombre reside en la manera en que trata a los demás, no en la magnitud de sus logros. Esa máxima se vuelve la brújula que guía la reflexión final. Imagina por un instante que el silencio que ahora te envuelve es la voz de aquellos que aún respiran la ilusión del tiempo. Cada respiración que continúan tomando es un testimonio de la fragilidad de la percepción humana. ¿Podrías romper ese velo sin destruir la esencia que los sostiene? La respuesta se vuelve un delicado equilibrio. Si decides revelar la verdad, podrías liberar a muchos de una existencia vacía, pero al mismo tiempo arriesgas el colapso de sus esperanzas, de sus pequeñas certezas que les dan fuerza para seguir adelante. Si optas por el silencio, preservas la paz aparente, pero perpetúas una mentira que, en su fondo, es una herida abierta que nunca sana. Este dilema, más allá de su contexto apocalíptico, resuena en cada decisión cotidiana que enfrentamos, cada mentira piadosa que contamos para evitar un conflicto, cada verdad que guardamos por miedo a herir, forman una red de pequeñas terminaciones que, sumadas, definen la arquitectura de nuestra vida. El filósofo estoico Marco Aurelio afirmaba que el hombre debe vivir de acuerdo con la naturaleza, no según las apariencias. En ese sentido, la naturaleza de nuestra humanidad implica reconocer la finitud y la vulnerabilidad, pero también la capacidad de elegir con intención. Si decides hablar, la primera acción que deberías considerar es el modo en que presentas la información. No basta con lanzar una sentencia. La verdad necesita ser acompañada de compasión, de un espacio donde el otro pueda procesar el impacto. Un ejemplo concreto: imagina que un amigo te confiesa haber perdido su empleo. La verdad cruda sería decirle que su futuro está condenado, pero la respuesta sabia sería ofrecerle una perspectiva que reconozca su dolor y al mismo tiempo
le abra puertas a nuevas posibilidades. De la misma manera, si decides compartir el fin del mundo, deberás hacerlo creando un entorno que permita la reflexión, la aceptación y sobre todo la búsqueda de sentido. En contraste, si eliges el silencio, el camino no es una renuncia al deber, sino una aceptación de que la paz momentánea puede ser más valiosa que la verdad dolorosa. En la tradición oriental, el concepto de Wu Wei, la acción sin esfuerzo, sugiere que a veces la mejor intervención es permitir que los acontecimientos fluyan sin interferencia. No obstante, el Wu Wei no es pasividad, es una comprensión profunda de cuándo intervenir y cuándo observar. En este sentido, el silencio no equivale a la indiferencia, sino a la sabiduría de reconocer que algunas revelaciones pueden generar más caos que claridad. La decisión, entonces, se vuelve una prueba de tu dominio propio. No se trata solo de lo que piensas hacer, sino de cómo tu elección refleja la esencia que deseas cultivar. Si buscas la trascendencia, tu decisión debe alinearse con la fortaleza interior que te permite enfrentar la adversidad sin perder la compasión. Si tu objetivo es la paz interior, quizás el silencio sea la ruta que te permita mantener la armonía sin sacrificar tu integridad. Al cerrar este capítulo, te invito a contemplar la escena que se despliega ante ti, el parque, la brisa que susurra entre las hojas, la pregunta que flota en el aire, como una hoja a punto de caer. En ese instante, cada latido de tu corazón es una señal de la vida que continúa, incluso cuando el universo parece haber detenido su marcha. Escucha ese pulso, porque es la prueba de que la existencia persiste en el interior de cada ser, más allá de los cataclismos externos. Ahora, mientras el video se desvanece, te pido que tomes un momento para observar tus propias sensaciones. Siente cómo el aire roza tu piel, cómo el sonido distante del tráfico se mezcla con el susurro del viento. Permite que esos detalles te anclen al presente, porque en la presencia plena se encuentra la claridad para decidir. Pregúntate, con la honestidad que solo el silencio puede ofrecer, si la verdad que llevas dentro es una carga que deseas compartir o una llama que prefieres proteger. Si en este viaje has encontrado alguna chispa de reflexión, si alguna idea ha resonado en tu interior, comparte ese eco en los comentarios. Tu perspectiva es el espejo que permite a otros ver su propia imagen, y esa interacción enriquece la comunidad que hemos construido alrededor del pensamiento profundo. No dudes en dejar una palabra, una pregunta, una duda. Cada aporte alimenta la conversación, que al final es la verdadera razón de nuestro encuentro en este espacio. Si sientes que el mensaje ha tocado una fibra de tu ser, una señal de aprecio como un me gusta será el reconocimiento de que la reflexión ha encontrado un eco en tu mente. No se trata de un número, sino de una señal de que la energía que hemos compartido ha resonado en tu interior. Cada gesto de apoyo nos permite seguir explorando esas preguntas que trascienden lo cotidiano y nos invitan a vivir con mayor conciencia. Y por supuesto, si deseas seguir caminando juntos en esta senda de preguntas sin respuestas definitivas, la suscripción al canal será la forma de mantener viva la llama del debate. No es una invitación vacía, es un compromiso mutuo de buscar la sabiduría en los rincones más oscuros de nuestra existencia. Cada nuevo video será una extensión de este diálogo, una oportunidad para profundizar en los temas que nos desafían y nos hacen crecer. Al despedirnos, recuerda que la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de cambiar el mundo externo, sino en la habilidad de dominar tu propio interior, de aceptar la impermanencia y de encontrar sentido en la finitud. La decisión que tomes será el legado que dejarás, no solo para los demás, sino para ti mismo, como la firma indeleble de una vida vivida con conciencia. Que la serenidad te acompañe en cada paso y que la sabiduría de los antiguos ilumine tu camino, sea cual sea la ruta que elijas. Escoge la verdad. Suscríbete.